Hola a todos y a todas los vecinos y vecinas del barrio Brasil. Estamos en el segundo programa de Plaza Pública. Bienvenidos, vecinos, eh, ¿cómo les puse? Vecinos panelistas. ¿Cómo están? Aquí Muy con bien. frío. ¿Cómo están? Buenas noches a todos. ¿Todo Ahí, bien? Buenas bueno, noches. Buenos días, buenas ya. tardes, igual. Buenos Sí, días, buenas tardes. No sé a qué eso hora es. van a ver esta grabación o lo van a escuchar por la señal online de la radio, no lo sé. Eh, Después de una ardua reunión de pauta que tuvimos hoy día, decidimos hablar hoy, porque bueno, el espacio la idea de este programa es tener ese espacio para poder analizar y poder entender lo que pasa en nuestro país, con las noticias, los devenires. Y se pasó hace poquito que se votó la ley de corta de ISAPRES, y queríamos tratar de analizar qué significa eso para nosotros. Eh, ¿Qué más? No sé si quiere alguien decir algo acerca de eso, no sé si explicarlo, o voy a leer yo lo que es lo de Dale. la ley corta, lo que pasó el día lunes, creo que fue la tardecita que se aprobó y que ganó como por mayoría súper fácil. Dice que las ISAPRES devolverán el dinero cobrado en exceso a los afiliados, estimado más de 1.200 millones de dólares. La ley corta establece un plazo máximo de 13 años para que esta deuda sea devuelta. Para los afiliados menores de 65, los mayores tendrán un pago preferente, los mayores de 65 un pago preferente de 5 años y los mayores de 80 en 2 años. Y también las ISAPRES van a poder subir el precio de sus planes, creo un 10% era, que tú me habías comentado eso. Sí, por ley ahora no puedes Máximo, máximo. máximo un 10%. Bueno, también quería comentar que se supone que esta ley ley corta ISAPRES que planteó el gobierno, o sea, sí fue que el gobierno planteó, era como para fortalecer FONASA y la superintendencia de salud y no sé qué, y otras cosas, y que se cumpliera lo que la ISAPRE debía mucha plata. Y se hizo, y esto mismo hizo el oficialismo, el gobierno, no sé, como para, no sé si salvar a las ISAPRES o salvar a la gente de que se quedara sin El sistema de cobertura de cobertura. salud. Claro, sin cobertura de salud, no sé. Igual las ISAPRES son un negocio privado, y desde que yo sé, desde el colegio que me enseñaron, como el capitalismo y no sé, el señor Smith, ahí que la mano invisible del mercado se maneja sola y que ahí se deberían arreglar. Así que no sé por qué, si algunos de ustedes bueno, deben tener, por qué el gobierno tiró esta cosa para como salvarla, como dicen algunos. ¿Por qué no se pudieron quedar nomás y pagar la cuestión de la Suprema? Porque la Suprema Corte le dijo, paguen lo que deben de los excedentes, y acá dijeron, no, vamos a ayudarlo igual para que no colapse el sistema. ¿Por qué no pueden quebrar nomás toda la ISAPRE? No sé si Felipe, que es, no sé, abogado, cacha más, quebrar nomás la ISAPRE y arreglarnos ahí con la cuestión. Eso, no sé, ¿quién quiere partir? ¿Alguien quiere añadir algo más? Yo creo, yo ¿Quién creo es que, la yo creo que ancla? debe partir el coque para que prenda la llama al tiro. Hace frío. Ya, Eh, o sea, quiero partir corrigiendo que aquí no fue un salvataje por parte del gobierno, sino que más bien fue la presión que ejerce la derecha diciendo que si no se aprueba la ley corta de ISAPRE, que es corta se llama por el tiempo de discusión, no iban a prestarse para ninguna discusión, para ninguna conversación, para ningún otro tipo de acuerdos. Es decir, como dijo la ministra Camila Vallejo en la entrevista al diario El País, obstruccionistas. Y entonces el gobierno se vio enfrentado a tener que plantear esta ley corta de ISAPRES, en donde sí, hay más que un salvataje porque no se les condona la deuda, sí hay un excesivo plazo de pago. Y ahí hay una cuestión que es derechamente importante. Hoy día lo conversábamos en la reunión de pauta, el 86% hoy día o 84% hoy día de la gente está en FONASA y sigue la fuga de ISAPRES hacia FONASA.
Y el resto del 24%, que son alrededor de 2,7 millones personas, tengo entendido según salió el último índice, es la gente que está en ISAPRE. Y aún así, esa gente que está en ISAPRE no le van a devolver todo el dinero y le van a subir el plan para devolverle su propio cobro excesivo. Y aquí hay un punto resustancial y como lo hemos querido plantear aquí en el programa, ¿por qué es importante y cómo nos va a afectar como vecinas y vecinos? Cuando pensamos y analizamos o estamos con toda la perspectiva de, no, yo voy a darle un voto de castigo a mi alcalde, un voto de castigo al gobierno, voy a darle un voto de castigo, y presentan a candidatos de derecha, que fueron los que levantaron este requerimiento de salvataje, porque está todo interconectado y ahí podemos ahí analizarlo un poco más, eh, son ellos y ellas las que plantean, no nos salvan la ISAPRE, nosotros no seguimos discutiendo porque hay una mayoría de parlamentarios y parlamentarias de derecha hoy día en el gobierno, en el Parlamento. Entonces, no fue una iniciativa per se del gobierno para hacer este salvataje, sino que fue una presión, y como se dice en política, y ahí podemos estar, fue un realpolitik. O sea, le quedan 2 años, en marzo cumplió 2 años el gobierno del presidente Boric, quedan 2 años más, y era un sinfín de peleas hasta el final con la derecha. La discusión ahora es hasta cuánto se va a seguir cediendo. Y aquí con la ley de los ISAPRES lo conversábamos más en interna, aquí fue derechamente un golazo que nos meten por esta fuerza que tienen parlamentaria en estos momentos circunstanciales. Entonces, vecina, si todos y todas nos atendemos, la gran mayoría de los chilenos y las chilenas en FONASA, ¿por qué no fortalecer FONASA? Y ahí va siempre el epígrafe. Las ganancias siempre son privadas, pero las pérdidas siempre hay que sociabilizarlas, y como dijo Milena en la reunión de pauta, parece que siempre es el papi Estado que tanto odian el que tiene que venir a rescatarles. Eso va a comenzar en mi intervención. Sí, pues como un neoliberalismo acomodado a lo que necesitan. No sé, ¿qué más quiere hablar? Felipe, Nico, Berna. La Berna está sin micrófono, o sea, está con el micrófono abierto. Sí, mira, yo quisiera como en la misma línea de Jorge, tal vez aquí como intentar hacer como pedagogía política en función de lo que implica como esto en el espacio cotidiano, ¿no? Porque la pregunta, uno podría decir como, en un gobierno, comillas, de izquierda, se produce esto, ¿no? Y se produce una situación que desde los titulares podría ser como no, no aceptable en función de una mirada política de un gobierno, ¿no? Así como decir, ¿por qué estaríamos fortaleciendo las ISAPRES si en rigor el programa de gobierno lo que estaba planteando es como pensar otro sistema de salud para Chile y no un sistema de salud sobre el cual se había sentado las ISAPRES es un modelo usurero y que al mismo tiempo no resuelve la vida de salud de los vecinos y de las vecinas o de los chilenos y las chilenas, ¿no? Bueno, ahí tal vez decir como bien decía Coque, cómo nos enfrentamos a esto, cómo llegó esto como siendo un tema y un tema sobre el cual se tiene que actuar en términos de solución. Bueno, desde que tenemos la ISAPRE ha habido sistemáticamente en función de cuando empiezan a subir las primas en los primeros meses del año, una serie de vecinos y vecinas, ciudadanos cualquiera, que empezaron a querellarse respecto de lo unilateral que hacían las ISAPRES en términos de subir las primas todos los años, ¿no? Y frente a eso, que fueron miles y miles, lo que hace es la Corte Suprema es que actúa y genera un veredicto. Y ese veredicto dijo, paguen, las ISAPRES tienen un debe y tienen que pagarle a sus afiliados una deuda. Y de ahí sale como la cantidad de dinero, que tampoco hay mucho acuerdo en eso. ¿Cuánto es? Tampoco hay mucho acuerdo, pero son miles y millones de pesos, ¿no? Y allí entonces le dio un plazo en los cuales tenía que pagar. Y ese plazo venció el domingo pasado. Por eso la legislación es súper rápida en el fondo, porque tiene que resolver de cómo enfrenta esto, ¿no? Y se resuelve el lunes por la noche a partir de, comillas, un acuerdo, ¿no? Y un acuerdo que uno podría decir cuán bueno es para la ciudadanía este acuerdo. Entonces podríamos mirarlo como, ¿qué tan bueno es esto? Porque ya no es otro modelo, sino más bien es cómo se frena este modelo y qué características tiene para la ciudadanía hoy. Los datos que dice Jorge son interesantes porque da como sitúa como panorámica los afectados, ¿no? Los afectados respecto a ISAPRE no son más de 2 millones y fracción versus los 3 millones y fracción que están en el sistema público llamado FONASA.
Yo lo que revelaría acá sería que, más bien, más que quedarme, porque efectivamente hay como toda una opinión que se ha dado, o la opinología ha rodeado en términos de la cantidad de años que tienen que tener las ISAPRES para devolver esta plata, ¿no? Esta cantidad de años de 13 años con división de segmentos de edad, ¿no? No obstante de eso, yo me quiero quedar con la oportunidad que sí hizo, por lo menos la representación oficialista del gobierno, de fortalecer el sistema público, que en este caso es FONASA. Entonces me quiero quedar allí, como más allá que vamos a tener un problema, sin duda, con esos 2 millones de infracción, hubo, comillas, una situación que generó la posibilidad de fortalecer un sistema público, ¿no? ¿Y por qué lo digo así? Porque creo que es relevante, justamente porque nuestros vecinos y vecinos, lo más probable es que estén en FONASA. Lo que viene aquí es a generar la posibilidad, digamos, de que FONASA ofrezca a sus afiliados, ¿no?, protección equivalente, comillas, a una ISAPRE. Lo que la ISAPRE ayer, supuestamente, lo que FONASA no podía cubrir, y que cubría así una ISAPRE, y por eso la gente estaba en las ISAPRE, hoy día FONASA sí lo puede hacer, ¿no?, desde el punto de vista legal. Y por eso ha venido mucha migración desde las ISAPRES a FONASA, en la medida, digamos, de que hoy día lo que está ofreciendo en términos de cobertura va a ser de alguna manera equivalente. Entonces, yo creo que eso lo hace más atractivo desde un punto de vista de salud pública, y por lo tanto, cómo fortalecemos un sistema público de salud. Y respecto también, aborda temáticas de seguro, o sea, FONASA podría, ¿no?, contratar seguros privados, los cuales va a licitar, ¿no?, va a licitar en función, digamos, de reducir el pago de cotizantes, y que serían como de modalidad libre, es decir, el afiliado podría elegir cuál de todos aquellos que licite FONASA y cuál convendría más, ¿no? Esto es súper relevante porque yo creo que dice relación también con eso que no cubría y que por lo cual me iba a la ISAPRE, ¿no? Sobre todo temáticas oncológicas u otro tipo de enfermedades en donde FONASA a veces no lo alcanzaba a cubrir del todo. Ahora, aquí hay que esperar que salga la ley, hay que esperar que salga el reglamento, porque también tenemos otros problemas que trae esto, ¿no? Desde que algunos médicos no atienden por FONASA, entonces ahí hay un tema ético público, ¿no?, que habría que mirar cómo existe ese salvaguarda de que efectivamente quien está afiliado a FONASA, más allá de todos estos cambios y fortalecimiento, efectivamente tenga mejores atenciones en las especialidades médicas que son cada vez más escasas, ¿no? Sobre todo, miren, yo voy a pensarlo desde el punto de vista de salud mental. O sea, ¿ustedes saben cuál es el número de psiquiatras a nivel nacional que tiene Chile? No son más de 2.500. Ese es el número de especialistas psiquiátricos en el plano salud mental. Y eso dividido, ¿no?, a nivel de todo Chile, y seguramente concentrado en las grandes capitales regionales. Voy a decir Santiago, voy a decir Concepción, voy a decir, no sé, Temuco, no sé, por decir capitales regionales. Entonces, eso también habla acerca de la necesidad de poder fortalecer un sistema de atención en función, digamos, de cómo cubres todas las necesidades, sobre todo, digamos, de enfermedades importantes en el país. Y hablo de salud mental porque claramente ese es un tema bien silencioso en nuestro país, y donde la atención es cada vez menos cubierta, podríamos decir, por el sistema público, porque los profesionales no siempre estaban allí, ¿no? Pero hoy día va a ser también atractivo este espacio para los profesionales, tanto para las ISAPRES como para FONASA. Ahí me quedaría, Milena. Gracias, me encanta tu punto de vista positivo, que falta harto. Y en el panel Pero, también acá. sí, y solo último, quisiera agregar aquí, como para la discusión, que hubo un sector de este país que está en el Parlamento, que tiene que ver como con la derecha fundamentalmente, que estuvo por mutualizar la deuda. Y que en el fondo, de alguna manera, allí lo que hay es una defensa encubierta de las ISAPRES, pero que no estuvieron de acuerdo en cómo beneficiar más a esos usuarios. Por lo tanto, lo que sale de esta deuda del pago a 13 años, que pese a que sea dura, porque en el fondo es como, chuta, me deben y en 13 años me los van a pagar, y si no tengo 65 y si no tengo 80 no me va a llegar luego, claramente tiene que ver con esto que decía Jorge. Ellos son mayoría en el Parlamento, y por lo tanto, de alguna manera, como se intentó sacar, comillas, en este plano lo que se pudo, lo voy a decir así, ¿no? Pero también dejando claro
que ese sector estuvo sistemáticamente por mutualizarla. Es decir, como que nos hicieran cargo a todos de su deuda distributivamente y supuestamente, y que yo me vería beneficiada en términos equitativos, lo cual sabemos que eso no es así. No, ahí tendrías un salvataje completo de las ISAPRES, que estaba propuesto por un sector de este país. Eso. Ya. Ok, ¿cómo estamos acá en el panel? ¿Quién es FONASA? ¿Quién es ISAPRE? FONASA, a ver, levante la mano FONASA. Yo soy FONASA. Yo soy ISAPRE. Estamos ahí casi en 80-20. Sí, No. yo tengo preexistencia, entonces para mí es un temazo, porque por el tema de preexistencia, a mí no me conviene cambiarme, ¿cachai? Sí, Porque en el fondo ya tengo superior a 50, No, po. me generan una serie de otros elementos que dicen relación con temáticas de salud, ¿no? Sí, que igual sí, yo perdí mucha plata en ISAPRE hasta que, bueno, me cambié. Cuando uno es joven y es sano, entre comillas, no conviene. Ay, el Yo joven quería- y sano. Ya, ¿quién tú, No, de joven hecho, y ya sano, Felipe? estoy ya en una etapa de decadencia, justo cuando quiero emigrar. Pero Eh, caliéntate, pones calefacción, a lo mejor ahí te ayuda. Sí. Respecto a la ley corta, bueno, ya se ha dicho casi todo, pero a mí me llama la atención que igual, claro, estas leyes se hacen porque hay grupos de poder, asociaciones de ISAPRE muy poderosas que hacen lobby, que defienden sus intereses, porque esto tiene que ver con los intereses que cada uno defiende, ¿no? Y evidentemente las asociaciones de ISAPRE no son una junta de vecinos, digamos, donde nos podemos reunir cada semana en el barrio. Tienen mucho poder y además los cotizantes de la ISAPRE y el capital que se acumula ahí es gigantesco. Y los cotizantes no provienen de la clase obrera, digamos. Pero la ley corta es bastante curioso porque yo creo que las ISAPRES ganaron y perdieron. Porque las modalidades de pago, el plazo de 13 años, que los seguros, que, que ningún plan pueda costar más de un 7%, menos de un 7%, y les permite un aumento, como dijeron acá, de un 10%. Eso, claro, ahí ganaron, es un privilegio, porque eso a nivel de negociación contractual, nadie puede tener tanto privilegio como la parte económicamente más poderosa acá, que es una ISAPRE. Pero perdieron. Sí, perdón, pero perdieron porque esta ley corta, salvo que salga una nueva ley y ahí los proteja, digamos, y llene este vacío que quedó, porque la ley corta no contempló un plan futuro para la ISAPRE. O sea, lo que puede ocurrir, y yo sospecho que esto va a ocurrir, es que como se van a subir los planes, y va a subir sustancialmente, va a generarse una fuga, como lo que ya está ocurriendo hace tiempo, de los cotizantes de ISAPRE a FONASA. Eso va a seguir aumentando. Tampoco se establecieron sistemas de ¿cómo se llama? Cierta protección respecto a seguros privados, respecto a las tablas de factores, de riesgo. Entonces, las ISAPRES quedaron ahí desprotegidas. Y yo creo que la amenaza que van a sufrir es que van a perder a muchos afiliados. Y FONASA, y creo que puede ser una oportunidad para robustecer y generar mayores coberturas. Lo que decía la Berna es cierto, digamos, o sea, FONASA creo que le falta corregir eh, las prestaciones que tiene FONASA respecto a los prestadores privados. Ahí flaquea FONASA, digamos, o sea, FONASA tiene costo cero en los hospitales públicos, en la sanidad pública, pero por ejemplo, si no es ley de urgencia, o esto que se llama programa PAD, me acuerdo, y te va a atender por una urgencia, digamos, una diarrea aguda o una contingencia grave, y te vas a atender una clínica, ahí las coberturas de FONASA son casi inexistentes. Salvo que además FONASA tenga un convenio con esa clínica privada. Yo creo que esa es una oportunidad para generar ahí mayores coberturas para FONASA, seguros complementarios, que el financiamiento sea público, privado, bueno, ahí se verá, se detallará, pero yo creo que puede ser una oportunidad para fortalecer FONASA esta ley corta y de lo que ocurra de aquí en adelante, porque las ISAPRE en rigor no quedaron,
las modalidades de pago y los plazos que le dieron sí, los ayuda bastante. Y de hecho, con esas alzas van a poder capitalizar, digamos, lo que tienen que devolver, que es bien curioso. O sea, esos excesos quizás los van a recuperar eventualmente con esas alzas, pero quedaron desprotegidas respecto a la amenaza cierta de la fuga de cotizantes, porque yo creo que va a ser tan alta el alza que la gente, y esa es una oportunidad para la clase política, para que blinde y mejore FONASA, porque FONASA puede generar, o sea, convertirse en una alternativa muy atractiva, si logra complementarse bien a través de seguros complementarios privados y puede llenar esos vacíos de copago, porque hasta la ley de urgencia uno copaga. Yo me acuerdo mi abuelo cuando enfermó grave y estaba con riesgo vital, nosotros, porque en invierno, ahora que se asoma el invierno, los hospitales públicos son carnicerías humanas porque colapsan y hay mucha gente enferma, especialmente la adulto mayor, no hay camas UCI, UTI, nada. Entonces a mi abuelo lo tuvimos que sacar del San Juan de Dios, aquí de Matucana, y lo tuvimos que llevar a una clínica privada, a la clínica Indisa, porque no lo ingresaron siquiera, no tenía atención, no estaba teniendo atención médica, y él estaba en riesgo vital. Y entró como por ley de urgencia, que no es gratuidad, la ley de urgencia tiene una cobertura casi de un 80-90% y te queda un copago de un 10%. Bueno, esos copagos deberían eliminarse algún día. Y FONASA, bueno, con cargo a rentas generales, no sé, eh, digamos, esos impuestos, digamos. Yo creo que con eso va a poder generar una alternativa muy atractiva y va a terminar implícitamente o tácitamente, va a terminar destruyendo el sistema privado porque finalmente va a quedar sin gente, sin afiliados, por lo oneroso por lo oneroso que puede convertirse un plan de salud para familias que no van a tener la capacidad de copagar los nuevos planes que van a fijarse y modular los precios. Yo creo que van a ser carísimos los planes de aquí en adelante, los planes de ISAPRE. Así que ganaron y perdieron porque yo creo que la amenaza es bastante cierta para que pierdan una cantidad considerable de afiliados. Además, tienen como dijeron acá, ¿cuánto era? ¿El 20%? O menos incluso. Menos. Sí, como el 17. Sí, un 17 tenía la cifra por acá, 17%, pero sí. Sí, igual buena el noticia porque 17, se acaba la 17%, ISAPRE. 17%. Mm. O sea, sin proponérselo quizá, el sistema se diluya solo, digamos, porque no va a tener, no va a tener afiliados finalmente, va a tener una porción mínima de afiliados. Mm. Eso. Así que, bueno, hay que esperar, creo yo. Bueno, es bueno Y lo de saberlo. y hablar de la derecha y la izquierda, bueno, la derecha y la izquierda votaron en general, aprobaron, digamos. Pero yo voy antes, al proceso de formación de ley, cuando se están discutiendo esto. Si yo ingresara ahora a la página de transparencia y viera el lobby, por ejemplo, quienes se inscribieron para hacer lobby en estos últimos meses para influir en esta ley, seguramente no me voy a encontrar casi con ninguna asociación de consumidores o de ciudadanos, el defensor del pueblo, que no existe, para hacer un contrapeso en la defensa de intereses. Evidentemente las leyes tienen una orientación porque hay un desbalance en la capacidad de influir. Mm. Entonces, y que los partidos políticos transversalmente pierden autonomía, digamos, porque son cooptados, porque es muy poderosa hay grupos muy poderosos, entonces, y que ya lo vimos hace años, décadas atrás, que está todo entrecruzado, intereses económicos, financiamiento de la política, que es finalmente financiamiento ilegal, Mm. entonces los intereses se cruzan, pues no es tan fácil de decir derecha e izquierda, porque es un problema de representación respecto a una cuestión de poder, cómo un grupo puede imponer su voluntad en el momento de discusión de una ley, en los pasillos, bien concreto, en los pasillos de un congreso. ¿Quién está? ¿Qué asociaciones, qué grupitos están ahí en las comisiones, los No hay, pues representantes? sí, sabemos que no hay ningún grupito, pero por eso igual tiene Eso, sentido o lo que dice el Coque, pero pues eso, con eso que termino. lo que Vale, dijo Coque, porque es importante saber a quién elegimos en las elecciones de diputados, senadores, nuestros representantes, porque bueno, hasta ahora es la única posibilidad que tenemos de manifestar nuestras preferencias o nuestras necesidades de verdad.
Sí, pero va Oye, más allá Pero, de hay la pero izquierda. igual tiene razón Felipe, no hay La nadie que realidad represente es a la más nación. compleja que reducirla a la diada derecha-izquierda, porque si le paso la factura a la derecha, está bien. De vuelta No, me va a pero llegar la si factura a tampoco mí. está diciendo que La, ra- es la si ra- eso o lo otro, estamos la realidad diciendo es más que es lo único compleja que se puede porque hacer ahora. hay intersticios que uno no ve, que es el poder, digamos, que es ese momento donde ocurre la influencia, la orientación, los bufetes de abogados, los equipos tributarios, los equipos contables que hacen informes, y eso le llega a un político y te va a decir, puta, vamos a quebrar, pero ahí faltaría un contrainforme que lo desvirtuara y dijera, no, no es así, pero eso no llega, po. Por eso es importante, no sé, po, tener un ¿Y qué contrapeso. podríamos hacer O en tal ese vez, o caso? tal vez, o tal vez yo no sé si no llega, Felipe. Y yo creo Eso, que sí, de alguna es discutible, manera, pues. sí, es Déjame discutible, dejar ahí. pero los datos que uno podría tener como vecino cualquiera, es decir, parece que aquí había un grupo que quería defenderlas a las ISAPRES. Y claramente, ese Es que no grupo, parece, y ese, había. claro, que no, claro, había. Mm. Y ese grupo que había representa un espectro de la política de este país que se ubica en un sector determinado. Entonces, es así, ese es el dato que tenemos, ¿no? Ahora, sin duda que hay interés. Y por otro lado, decir acá quién tiene el poder mediático, porque en el fondo, todo, si nos miramos como antes de la ley, cuáles eran los titulares que salían o los tipos de entrevistas que se hacían en televisión abierta y que tenían que ver fundamentalmente con aquellos que querían, no necesitaban el salvataje, y desde ahí aparece el concepto del salvataje a las ISAPRES, ¿no? Y que en el fondo la crítica ciudadana que tiene poca información o que le llega poca información o la información que le llega es la que algunos quieren que llegue, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué lo vamos a salvar? Entonces, yo creo que desde el punto de vista político, yo creo que es interesante lo que salió como ley corta, que de corta no tuvo nada, no fue bien larga, diríamos. Por eso creo que es importante esperar el reglamento y con los elementos que mencionaste tú, Felipe, con los que mencionó Jorge, y que seguramente los que va a decir el Nicolás, creo que es relevante mirar en la oportunidad, me quedaría yo, en la oportunidad para fortalecimiento futuro de un sistema público, y ahí tendremos que estar muy atentos los vecinos y vecinas cómo cursa esto. sí, yo quería Eso. hacer una moción de orden, de no sé cuánto van a durar las palabras. Ahí si Milena moderadora nos puede ayudar, para que no nos extendamos más de la cuenta y el programa sea, por supuesto, lo más entretenido, didáctico y también formativo posible para quienes nos vayan a escuchar. Dicho eso, tengo el honor de como en el fondo ser el último que habla y poder como, porque yo ya venía como con mi opinión, habiendo hecho la tarea, habiendo leído noticias, habiendo estado como muy atento a las discusiones, pero también como contrastar mi propia opinión con lo que iban diciendo aquí los vecinos panelistas, vecinos y vecinas panelistas, ¿cachai? Lo cual es sumamente enriquecedor, pero yo también como que voy así como conflictuando a medida que uno avanza en el debate, ¿no? El primero es el acuerdo en sí mismo, que es como lo político, que es lo que se conversó, los grupos de interés, lo que se está pujando acá, que antes de entrar a eso, decir que, bueno, todos sabemos el poder económico de la ISAPRE. Eh, esta campaña comunicacional que dijo la Berna, que fue fuertísima en los medios de comunicación y que le hizo creer a la gente que, bueno, y me encima vale decir que la plata, o sea, esa campaña fue financiada con la misma plata de los cotizantes, pues. Exacto, exacto. ¿Cachai? Irónicamente, esa plata en vez de irse a mejorar el sistema de salud fue usada para financiar una campaña ideológica política y se usa para contrastar, para contratar a otros lobistas, a grupos de abogados que finalmente terminan influyendo. Entonces es un círculo súper, súper tóxico, po. Y la gente que está contra este sistema no tiene ninguna posibilidad de pujar en contra, ni de poder como ni de poder como defender otro sistema de salud, porque es el trasfondo de todo esto. Cómo la gente puede atender sus patologías, mejorar su servicio de salud, ir cuando tiene algún problema. En el fondo nadie quiere ir al médico, pero llegado el momento todos tenemos que atendernos y cuál es la mejor solución para la población. Las ISAPRES, bueno, como buena historiador, irme para el origen de todo esto, las ISAPRES, así como los fondos de pensiones, se crearon en un contexto donde la política chilena no existía en debate, primero que nada, y estaba gobernada también y dirigida por un grupo de gente tremendamente sobreideologizada.
que creía que todas las soluciones del mundo pasaban por el mundo privado y que, como dijiste al principio, Miguel, el mercado se regulaba solo, ¿ya? Pasaba por la educación, pasaba por el trabajo, pasaba por un montón de elementos. De a poquito se ha ido, no sé si desmontando es la palabra, pero sí como corrigiendo. Y la ISAPRE está pasando lo mismo. FONASA se creó como en el fondo para quienes no podían contratar un seguro privado, pero la idea detrás de todo esto era que todo el mundo tuviera un seguro privado. Pero a medida que iba avanzando el tiempo, se iba dando cuenta, se iba revelando la careta de que era un sistema completamente imperfecto y que lo que menos hacía era atender a los enfermos. Lo dijo el presidente de la ISAPRE hace un par de años, como que a la ISAPRE no le convenía tener gente enferma, po. Y fue una frase tremendamente polémica cuando las ISAPRES no eran populares y no había grupos de internet defendiéndolas. Pero dicho eso, la realidad nos pega en la cara también, porque al contrario de lo que dijo el Coque, mucha gente, no solamente los que están afiliados a la ISAPRES, se atienden también con coberturas privadas. Van a clínicas, compran bonos, FONASA hace ahí un copago, la persona que va a atenderse también hace un copago. Entonces el sistema de salud, por supuesto que es mucho más complejo y también era uno de los elementos que estaba en juego a la hora de poder discutir, aprobar, reformar esta ley. Que también quiere decir, como dijo Felipe, que tiene su parte buena y su parte mala. Las ISAPRES no van a poder retirar utilidades hasta que salden la deuda. Ese es un incentivo que sin duda va a ayudar a que estos grupitos no se queden en su zona de confort de, oh, ya tengo 13 años para pagar esta cuestión, me quedo sentado, listo, triunfo, sino que no voy a poder retirar utilidades, no voy a poder pagarle a mi inversionista. Entonces, un incentivo para poder ir avanzando en esta materia. A mí me habría encantado que la gente, sobre todo adultos mayores y gente que lo necesita, hubiera recibido 500 luquitas por todo lo que le cobraron de más. ¿Cachai? Habría sido estupendo. Pero ahí fue una mala salida, yo creo, también por parte de quienes estuvieron detrás de estos acuerdos, de no de repente tener en el horizonte al ciudadano a pie, po. ¿Cachai? Que por supuesto le cobraron de más no sé cuánto tiempo, más de 10 años. ¿Cachai? Y nunca estuvo en el foco, sino que estuvo en el foco defender o no la ISAPRE. ¿Cachai? Como mantener o no el sistema. Entonces, nada, te queda como ese pelillo de injusticia. Y también colgarme un poquito de lo que decía la Berna. Eh, Muy poca gente también se atiende como, o sea, no poca, pero también mucha gente se atiende por los servicios de salud privado en regiones, donde no todo el mundo tiene acceso a las prestaciones públicas de salud y todos sabemos cómo son los hospitales públicos, sobre todo en la época de invierno en que nos encontramos ahora en pic de enfermedades respiratorias y sin duda, ¿para qué hablar de otro tipo de enfermedades más graves? Entonces, no es como que la gente vaya al sistema privado o al sistema público, sino que muchos se atienden en ambos y hay una mixtura, hay una nebulosa que a veces no terminamos de comprender, ¿cachai? Entonces, más allá de llevar al debate de salvar o no a la ISAPRE, era cómo mantenemos esta realidad, que es sumamente difusa, sumamente compleja, para que la gente se vea lo menos afectada posible. Pero en el intertanto perdimos también de vista al usuario que pagó mucha plata durante mucho tiempo y que ahora probablemente no la vaya a ver y vaya a recibir 10 lucas mensual de aquí a los siguientes 13 años hasta que su deuda se salde, que era un monto altísimo además. Para no extenderme y favorecer el debate, voy a dejarlo hasta ahí, porque igual yo también tengo como un sabor de desilusión detrás de todo esto, pero también la certidumbre de que, no sé, pues si mi abuelita o como el abuelito de Felipe se enferma, la voy a llevar al hospital público porque ella fue NASA, pero si no la voy a llevar a la clínica privada y hago el copago, y qué tanto, porque la salud del abuelito es lo más importante también. ¿Cachai? Ahí después uno se arregla o hace un bingo para poder financiar esta cuestión. Porque la realidad a veces es así de dura y yo creo que a todos nos va a tocar vivir lamentablemente una situación así de desagradable. Pero la idea es que también sea un sistema de salud que pueda favorecer a todos y a todas. Eso. Súper, Nico. ¿Alguien más? ¿Algún comentario, Coqui? Sí, yo quiero agregar que aquí estamos defendiendo la salud privada en parte a la propiedad que están diciendo, porque, como dijo el Nico, hay un negociado que se hace en dictadura y que ponen valor a la vida de las personas. Ese es el modelo neoliberal, que al menos yo no quiero que siga manteniéndose. O sea, ¿dónde hay un modelo de salud liberal total y que
Si quieren pueden ir a mirarlo y pueden ver las cifras y que quedó la embarrada hace 5 años atrás cuando Obama quiso plantear su plan universal de salud. Es en Estados Unidos. En Estados Unidos, si no tienes dinero, simplemente te No, mueres. sí, exacto. Simplemente te mueres. Así es el liberalismo, así es el neoliberalismo. Entonces, en la perspectiva que cuando yo planteo, y aquí me voy un poquito muy atrás, que es la perspectiva de que, ¿por qué decimos de izquierda o derecha cuando dicen, no, los políticos se pusieron? Los políticos, no es los políticos a secas. Como han dicho acá, en todo momento hay intereses de defensa de ciertas cuestiones ideológicas y que tenemos que saber transparentarle. Vayan a ver quiénes son los candidatos, disculpen, los parlamentarios que se abstuvieron de la votación, o los dos que votaron en contra, ¿de qué sector son? No son de la derecha, no son de amarillos, son de la Castro. izquierda. Y el único que se obtuvo de la derecha, que es porque es un lobo solitario extremadamente loco, Gonzalo Lacarrera. Pero el resto de los que se obtuvieron son de un sector político claro determinado. Aquí no hay una cuestión como clase elite política porque seguimos haciendo ese debate y va a generar esa perspectiva todavía de que se nos meta un Bukele, se nos meta un outsider y diga, no, aquí voy a limpiar y nos puede generar una lógica argentina. ¿Por qué voy con esto? Hoy día, a los que somos futboleros, no sé si hoy día leyeron la noticia que el Consejo Nacional de Economía, si no me equivoco, no me acuerdo cómo se llama el tribunal, aplicó la multa más grande en la historia de las multas por el oligopolio, por el monopolio que tiene el canal del fútbol. ¿Ya? Y es una multa de 32.000, si no me equivoco, unidades tributarias que son 25 millones de dólares. Y uno puede decir, wow, qué grande es la multa. Representa el 7% de sus ganancias de los últimos 5 años. Ese es el nivel de dinero que mueven estos grandes capitales y que quieren defender. Y aquí en la ISAPRE, porque están metidas en capitales de clínicas privadas, todo, y como decían acá, la Bernarda también, y lo plantearon también ustedes, chicos y yo, aquí nos metieron la idea de que, al igual que con el primer retiro de los fondos de la AFP, ¿recuerdan la campaña de la derecha? Si se saca la plata de la AFP, se va a incendiar el país, se va a caer la economía. Y no se cayó, po. Y no se cayó. Tuvieron las tasas de interés nomás, con el tercer retiro. Oye, pero Sí, no, pero el tercero, ya, pero el primero no se cayó. Entonces, ahí va toda una discusión de cómo nos van vendiendo ese modelo y que obviamente aquí tenemos todos hemos tenido que pasar por esa experiencia de la atención pública. Entonces, en vez de seguir ninguneando al sistema público, ¿por qué no lo fortalecemos? ¿Por qué no se pasan esos fondos que tienen las clínicas privadas o las atenciones, se pasan a los fondos públicos? Y esa es una discusión que obviamente hay que dar una palestra y como dice el Felipe, no se da en la Junta de Vecinos o la oportunidad de que hayan esta presentación. Yo parto y reivindico que esto partió por instancias de personas que demandaron a la ISAPRE y se fue acumulando esa demanda. Hay una iniciativa y que después se pusieron parlamentarios detrás de esa demanda para hacer este cuestionamiento. Pero a raíz de esto y ahí con esto termino, para el vecino o vecina que nos escucha o nos va a ver, esa es la importancia del voto, pues vecino o vecina. Esa es la importancia de estar informado políticamente de quién me va a representar. Porque nos pasa después esto, que nos dicen así, no, que esto era la típica, yo mañana tengo que ir a trabajar igual, que no siempre nos meten y se están metiendo con nuestra salud. La historia que contó Felipe, la historia que contó Nico, o la historia que todos podemos tener. Tenemos que tener el dinero, la posibilidad del dinero para salvar nuestras vidas. Nuestras vidas no valen más que sus ganancias. Gol de Colo Colo. Vamos, Chile. Oye, pero es que, o sea, para no extenderme, pero lo que pasa Pero es que dale. a mí yo no abordo las discusiones desde un punto de vista, yo tengo convicciones políticas muy arraigadas, ¿no? Pero yo no lo reduzco a una pasada de factura entre las de derecha y la izquierda, porque de hecho, en este caso, la votación fue transversal de aprobar esta ley, de derecha a izquierda, aquí nadie se salvó, digamos. Hay sectores de izquierda que aprobaron la ley. No critico, digamos, que hayan aprobado. Lo que critico es que cuando tenemos esa discusión como a nivel de grados, de pasarnos la factura, como que eso es una cortina de humo que nos impide ver, por ejemplo, que hay que hacer un diseño institucional acá, que fortalezca FONASA, y la gente tiene que quizá algún día aprender, y ojalá existan medios que puedan tener una labor pedagógica de
de contrastar modelos públicos de salud, por ejemplo, que sí son plausibles desde un punto de vista económico, que se pueden complementar, digamos, obtener financiamiento de distintas vías a través de seguros complementarios, lo que fuere. Pero a mí me interesa discutir cómo FONASA puede transformarse algún día en un sistema nacional público universal, como lo tiene Gran Bretaña, la National Health Service, como lo tiene la Sanidad Pública Española, que son sistemas que están permanentemente en tensión porque es muy difícil financiar estos sistemas, es demasiado difícil. Pero la verdad, como que me importa poco y nada detenerme exclusivamente en pasar la factura a una esquina u otra, digamos, a la esquina derecha o a la esquina izquierda, porque me parece que la sociedad chilena tiene que conocer que existen sistemas públicos de salud que son eficientes, que son eficaces, que son universales y que han logrado sortear con éxito todas las embestidas, digamos, más neoliberales que tratan de, porque la tensión es permanente, de privatizar estos sistemas. Sí, Yo creo que eso hay que tratar de buscar formas, digamos. Por ejemplo, la Berna dio pistas, digamos, de seguros complementarios. Se está escribiendo sobre esto, sobre Ujú. cómo puedes complementarlo para que el sistema, sin que exista un enfrentamiento fuerte entre las coaliciones políticas, porque yo sospecho que esto es bastante agradable, al menos como para quienes ya no queremos que exista una polarización que sea castrante para las ideas. Es interesante porque puede ocurrir sin que se lo hayan propuesto, que empieza a diluirse solo el sistema ISAPRE, porque va a ser muy poco atractivo. En cambio, esta es la oportunidad, creo yo, para que FONASA, y aquí hay que sea meter más presión, fuerte. que FONASA, que el diseño institucional para FONASA sea de tal manera que pueda permitir coberturas universales ya y sin el copago, digamos, en prestadores privados. Los Sí. prestadores privados tienen que seguir, las clínicas privadas, digamos, como edificios, hay que seguir manteniéndolos, digamos. O sea, distinto es que el seguro sea público, pero, digamos, los prestadores, Chile tiene una realidad mixta histórica, digamos, hasta en la educación. Los prestadores no Sí. puedes clausurarlos, digamos, porque si no, ahí el sistema se te va a generar una crisis. Yo creo Sí, pues, que pero entiendo que sí pueden seguir subsistiendo con esto. pueden Sí, seguir siendo clínicas privadas, Sí, pero pues, la prestación médica va a ser pública, o sea, y el seguro va a ser público, digamos. claro, pues, exacto. haber un seguro público. O sea, Sí. eso me interesa a mí, como Yo, eso, yo como quisiera No, como, fabuloso, pues. yo refuerzo eso que plantea Felipe, sobre todo que tiene que ver como con la oportunidad, que es como opiné antes también en función de con qué me quería quedar. Pero creo, Felipe, que no hay que ser ingenuo también, porque uno podría decir desde el sentido común, uno podría decir, oye, ¿y por qué no nos ponemos de acuerdo para que efectivamente el sueldo mínimo sea de 600 lucas? Porque en rigor 600 lucas es como parece que más o menos la canasta básica podría abordar. Pero uno dice, claro, el sentido común dice eso. Oye, ¿y por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque en realidad aquí la torta hay que repartirla de otra manera y parece que la desigualdad la brecha es muy grande. Bueno, parece que eso que es de sentido común operan, Felipe, intereses acá. Entonces es inevitable. Cuando decimos izquierda-derecha, para mí es inevitable hacerlo porque hay nociones de mundo de esos mundos que representan. Entonces, yo digo, cuando lo pongo en el plano de la derecha, no lo pongo en el plano binominal de mi cerebro, ¿no? Sino decir, allí hay intereses que no le importa a Chile, le importa cuánto gana ese aliado que tiene, esa empresa aliada que tiene, incluso si tengo una acción en esa empresa, que a lo mejor la tengo con un palo blanco, ¿no? Entonces, no es menor hablarlo así. Y cuando dices tú, hubo del otro lado también, bueno, porque cuando se discute el Parlamento, no hay nada más parecido a la política que el Parlamento, digo yo. Se tienen que poner de acuerdo, si lo que uno quiere como ciudadano, como pónganse de acuerdo para resolver esto y que se resuelva pensando en los vecinos y vecinas, en el ciudadano de a pie. Bueno, parece que eso fue lo que se logró en esta correlación de fuerza que existe en un espacio que se llama Parlamento, ¿no? Porque la otra postura era la mutualización. Y fue tanto la presión mediática que en el fondo decir, ya paren con el cuento de salvataje a la ISAPRE,
que sería vergonzoso, era vergonzoso, ¿no? De exponerse a exponerse a eso, porque ya tuvieron un espacio, digamos, de juicio público. Entonces, de alguna manera, plantearon lo que se planteó, salió lo que se salió, y creo que los parlamentarios que están pensando, espero yo, ¿no? De ese que piensa en el sector de la ciudadanía, que no es la derecha exactamente, ni los republicanos exactamente, pensar un poquito más también en los vecinos y vecinas y en los ciudadanos. Creo yo que eso era importante, porque recuerdan que el jaque mate era, y si no hacen nada, van a dejar caer un sistema. Pero además no es menor, fíjense que a los ISAPRES no les gustó. Fíjense la opinión que tuvieron después. O sea, pero lo que dije yo no es, siquiera... no es excluyente, porque yo estoy de acuerdo que existe una discusión de esquina a esquina. Pero mira, yo me voy a fijar de aquí en adelante, por ejemplo, de lo que ocurra de aquí en adelante, a ver qué fuerza política va a proponer una alternativa, un diseño institucional concreto, más allá de pasársela. Es que pasarse la factura está bien, es el juego político, pero yo voy a observar, porque no ocurre en la práctica, si realmente van a ofrecerle al país una institucionalidad pública de salud en forma que sea compatible con los desafíos de financiamiento, con la complejidad que supone, pero en concreto. Porque mi crítica es que se quedan en esa discusión de primer orden, de primer grado, que es una discusión maniquea, que ya puede que está bien que la hagan, digamos, pero que después tienen que profundizar y tienen que llegar a lo concreto, que es el diseño de la institucionalidad. Chile necesita una institucionalidad nueva. Lamentablemente fracasó los proyectos constitucionales porque Chile necesita instituciones que respondan a esta sociedad actual. Estamos siendo gobernados por instituciones de sociedades que fueron pensadas y de otra época, digamos. O sea, la complejidad hoy es... Pero a eso me refiero, digamos. Yo no soy ingenuo en el sentido, yo entiendo el juego político, pero no se queden en ese primer debate que para mí es más superficial, digamos. Mira, ha habido, yo creo que ha habido, si uno sigue para atrás, esta discusión que viene hace rato, ha habido un montón de actores en el ámbito de la salud pública que han planteado soluciones más institucionales, ¿no? Como bien tú dices, mirando experiencias como de otros países, ¿no? Pero esos otros países han tenido, son sociedades socialdemócratas donde la igualdad ha sido parte fundante de su construcción social. Y nosotros venimos de una dictadura que privatizó todo, que neoliberalizó todo, y que hoy día, después de 30 años, ¿no? Estamos generando recién algunas acciones que permitan un poquito achicar la brecha, pero que el modelo no lo hemos cambiado, seguimos habitando en él. Entonces, tal vez la discusión es bien profunda, como tú dices, ¿no? Y yo creo que esta es la misma discusión, miren lo que voy a decir, que uno retrotrae hoy día como a temáticas de seguridad. Porque si tú lo piensas, en ese mismo discurso que tú estás hablando, Felipe, se enrosca sistemáticamente en como a un sector que ustedes querían reformar policías y cómo iban a reformar si estamos enfrentando una temática de seguridad importante. Bueno, porque yo creo que la seguridad no solo es más militares, no solo es más carabineros, sino que también tiene que ver cómo estas policías puedan enfrentar la delincuencia, que no es la delincuencia de ayer, que eso hoy día se llama crimen organizado, y parece que eso requiere alguna especialización, ¿no? Entonces, pero eso hay quienes no quieren hacerlo. Entonces parece que nos quedamos con el dato, seguimos en ese plano que vamos a tener que darle vuelta mucho más y nos va a venir abordando cada vez más porque se sofistica el crimen organizado. Pero fíjate tú, no se ha votado, no ha habido acuerdo para, por ejemplo, el secreto bancario, cuando el crimen organizado hay que seguirlo por ahí si lo quieres seguir. Vamos a ver qué va a pasar en la semana siguiente con la votación, con la ley de inteligencia, ¿no? Que está en el Congreso. ¿Qué va a pasar con tipos de formación? Porque yo creo que Carabineros, como un espacio de policía más directo con la ciudadanía, requiere especialización también, ¿no? ¿Qué va a pasar respecto de eso? Y eso es pensar de una manera más estructural cómo enfrentamos este tipo, digamos, de crimen, y no solo son parches, ¿no? Y yo quiero decirle a los vecinos y vecinas que no solo necesitamos tener más fuerza pública presente, sino pensar que esa fuerza pública sea eficiente, y para eso requiere tipo de formación. Lo voy a conectar con lo que nos pasó con el crimen, digamos, con la muerte del conflicto en el norte, ¿no? ¿Cuál es el fundamento que hay ahí
en el tema de, parece que hay todavía no reminiscencias de que quien hace el servicio militar tiene que pasar por situaciones de rigor, pero de un rigor malentendido que rayan en la tortura, voy a decir yo, y que rayan en la vulneración de todo tipo de derechos, ¿no? Entonces, creo que eso tal vez nos permita entrar como al siguiente tema, Milena, que habíamos No, pensado eso en la lo pauta. vamos a ver en el Sí, próximo yo creo programa. que claro, lo vamos a abordar después porque estábamos ahí hablando por interno, porque Ujú. igual es muy amplio Muy el bien. tema, hay mucho de Ok. qué hablar, entonces Sí, quedamos yo quiero decir algo en relación vamos arriba. al pensamiento que tiene Felipe, que yo comparto, que yo creo que todos compartimos. Pero hay una cuestión, como decía Bernarda. Por ejemplo, hoy día se produce la suficiente comida para que nadie en el mundo se muera de hambre. Y hay gente que se muere de hambre. Hoy día el capitalismo tiene una discusión no con los medios de producción o la producción, tiene un problema de sobreproducción. No estamos sabiendo qué hacer con la basura, porque se produce tanto en este sistema y aún así están esas diferencias. Entonces, es un ideal, Felipe, poder, pero hay intereses, como dice Bernarda, hay un interés, y aquí lo vimos en esta discusión de la ley corta de ISAPRES, y se planteó y se lo puso en la palestra, y los medios hablaron de eso. Era tan, como se dice, como dijo Bernarda, era tan grosera la defensa que inclusive el presidente Boris tuvo que decir, oye, no hemos solucionado nada del estallido. Ojo ahí, que le tuvo que decir en el desayuno de la Cámara Chilena de la Construcción. No vamos a seguir por esa senda, de seguir tensionando esa situación. Entonces, ahí yo creo que hay que apuntar a esa conversación que yo entiendo y pretendo que obviamente este programa sirva para eso, que es hacer el llamado a los vecinos y las vecinas de dar cuenta de cómo se están dando estas cuestiones que sí nos involucran a todos. Aquí nos involucró en el tema de la salud, que es una cuestión importantísima para todos, como las historias que han salido aquí en el programa. Ninguno de nosotros se va a cuestionar dónde va, en el caso mío, a mi abuela que tengo viva, o a mis padres. Yo no me voy a cuestionar dónde los voy a atender. Quiero que los salven en ese momento. Y después, como pasa lo que está haciendo esta chica, esta mujer que viene caminando de La que viene Chiloé, caminando. Por su hijo, para, claro, Yo le Ella para, tiene que doné 10 lucas para los también. medicamentos, sí. son Ella tiene 3.000 que, sí, son 3.500 millones de pesos. Y lo puse en el punto. El canal del CDF le cobraron 25 millones de dólares. Creo que 3.500 millones de pesos son alrededor de 4 millones de dólares, 4 millones de dólares y medio. Para que veamos la sustancial diferencia de dónde están los intereses, de dónde está este modelo, de dónde está preocupado este modelo. Y obviamente, en esta discusión hay que estar en la perspectiva de querer, en el caso nuestro, me imagino, de querer cambiarlo de fase. Y sí, esa pero no es discusión es suficiente. importante. Sí, es que No es, Felipe, si es sé un que no, diagnóstico que sí, pero es es que no es evidente. no, pero es que tú, Felipe, haces el Lo más diagnóstico, pero aquí está la perspectiva de poder hacer el cambio y la lo más de, construcción se hace en base a esos proyectos bueno, políticos de yo sociedad. los desafío a que en las próximas semanas o meses Ujú. nos volvamos a reunir para discutir este tema Y veamos cómo avanza. y veamos cómo va. qué alternativas se ofrecieron para, por Finalmente. ejemplo, para aprovechar esta coyuntura, porque yo creo que Correcto. sí es propicio de que FONASA en este momento pueda generar un cambio bastante radical y a beneficio de la población entera. Pero Ya, yo, ¿cuándo? Estoy de yo acuerdo. intuyo, ¿Cuántos meses? ¿Cuántos no meses sé, les damos? No sé, no sé. miles. O sea, Ahí me lo sale que vos. tendríamos que hacer es esperar que salga la ley y la ley empieza, acuérdate que empieza a operar de cuando aparece como en el diario oficial, esperemos que salga Mm. y ahí la monitoreamos. Yo creo que es Porque parte del créeme que si la alternativa es interesante, yo voy a salir a mi barrio a explicarla. En serio. obvio. Me voy a ir Mira, a, yo creo que voy a ir a la feria, voy a ir a la plaza y que y, eso me, que y tal voy vez es lo a, que y tenemos voy que hacer. a hacer una labor pedagógica Eso. explicando cómo FONASA logró o va a lograr convertirse en un sistema, digamos, público que va a generar muchos beneficios, Mayor protección, sí, claro. pero no lo Sí, tengo en este momento. yo creo que pero además tiene que ver con eso que incentivamos a nuestros vecinos, algo Bueno, que Radio llamamos Brasil tenemos control tenemos la ciudadano, plataforma. ¿no? Miremos la ley, esperemos y veamos cómo va operando y a lo mejor estar alerta respecto de cómo cursa este tema. Sin duda que es importante. Yo te apoyo de todo, Felipe, y si tú vayas a la feria, yo voy contigo. Hay que ir a O los la radio matinales también. porque vamos a ir a la radio, todas esas cosas, y Igual, después en el matinal van a igual, invitar como dijo Felipe, al presidente de la ISAPRE. No, sí, es que si se van a FONASA, les quieren que ustedes tengan un solo sistema de salud y no tengan la libertad de elegir. De elegir Eso- varios, sí. eso de la libertad de elegir, bueno, es de Exacto. una élite, yo creo.
Por eso, No. po, esa es la Es una libertad que te ilusión, venden, po. es una ilusión, todos lo sabemos. Exacto. Yo solo No, quería pues poner, no todos lo sabemos. solo quería poner un pequeño Dale. paño frío. Este no es el sistema de salud, el mismo sistema de Ideal. salud de la dictadura. Han pasado igual varias cosas en estos 40 años El auge. que sí, oye, yo quería Sí, destacar pues. el auge. Y todas Sí. las Sí, No supimos apreciarlo en su momento. La atención Exacto. primaria de salud, el GES, Eso es ley, muy bueno. ley de urgencia, Los bonos PAT, bono- esos son buenos. el bono PAD, copago cero, ¿cachai? Si bien es un modelo heredado, se han hecho como grandes No, sí, reformas sí. que han permitido también como que esta cuestión no sea tan criminal. Ya Exacto. ahí como para Exacto. desmitificar un poquito lo que Y decía. a los vecinos y vecinas, lo que decía ¿bajo qué Felipe. gobierno se hicieron esas reformas? Ojo también, Sí, po, po. ¿cachai? Así Claro. que por eso La es ley, importante. la ley de urgencia es importante. Es Yo no la muy conocía. importante, muy Por importante. la Es experiencia de mi brutal, abuelo que ¿cachai? tuve, yo no la conocía. De Bueno, y viendo la el copago conocido. cero también es brillante, ¿cachai? La gente se ahorra una cantidad de plata brutal. Y eso La atención Y todos domiciliaria. los años, afecta la vida diaria de la gente. años se ingresan enfermedades más a este grupo Del auge. del auge, El ¿no? GES Hoy día cero cada vez ahora. está El mucho GES. El más, GES. claro, GES, mucho más fuerte, más robusto. Bueno, y eso también, por eso lo Ya. quiero pensar como una oportunidad, como A que mí lo que hoy día este tema me interesa resolvió, mucho porque Porque Como me di estamos todos cuenta, los poniendo temas, viejos. Felipe. no, Te interesa. este tema Todos los temas te con, interesan. con Está lo que le pasó a mi bien, abuelo, vecino con lo que le interesado. pasó a mi abuelo, es que es una experiencia cotidiana, digamos, para que los vecinos, vecinas, porque están viviendo lo que uno vive. Pero la reflexión que me surgió a mí fue que como cuando uno es joven, estas problemáticas, como no las vive, digamos, salvo que uno tenga una enfermedad, pero el tema de la salud, como el de las pensiones, los jóvenes no los tenemos muy de cerca porque no lo padecemos. Por ejemplo, cuando mi abuelo enfermó grave, con riesgo vital, yo ignoraba, por ejemplo, la atención domiciliaria. Existe un sistema de atención domiciliaria donde hay una verdadera hospitalización en tu casa y funciona bastante bien, la verdad. Cuando uno está muy enfermo y con ciertos requisitos, el CEFAM y en coordinación con otras entidades hospitalarias Sí, sí. te van a atender a tu casa. Ujú. Y Pero los igual cuidados hay que tratar de acceder a eso. Sí, no sí, es po. No hay fácil, mucha pero información tampoco. pero No yo la quieren, no hay. ignoraba. Sí, po. La ley de Claro. urgencia también, porque Mm. esto es una reflexión que voy a dar y voy a exponer a mi familia, pero una crítica igual, porque el sistema te lleva a ser cruel incluso con la gente que uno ama. Porque cuando mi abuelo, como les conté, lo sacamos del hospital, del San Juan de Dios, el hospital público, que era su hospital, de acuerdo a la jurisdicción de su comuna, lo ingresamos a una clínica privada y una vez que, bueno, efectivamente lo ingresaron oportunamente, le suministraron todo, y después viene la parte más dolorosa y más incómoda, que es el ingreso, que uno tiene que firmar un pagar en blanco, que es ilegal en todo caso. Y me acuerdo que todos se alejaron de la admisión, digamos. Nadie quiso firmar un pagar en blanco porque todos se imaginaron que la cuenta iba a ser como exorbitante, pensaron en su hipoteca, su casa, qué sé yo. Mi vieja fue, pero ahí fui con ella y firmé yo porque dije, bueno, yo tengo de patrimonio mi bicicleta, ¿no? Pues yo no tengo nada que perder. Esto pasó hace bastante tiempo. Quieren Tampoco, embargar, dijo el Felipe. sí, tampoco es que haya aumentado mi patrimonio. Tengo, no sé, una cuenta Spotify, aumenté Y ahora mi patrimonio. ya no tienes la Bueno, bicicleta. Ya. nos van a quitar YouTube. Pero yo no conocía la ley de urgencia, entonces la ley de urgencia la tiene que declarar y estampar un cirujano que te tiene que Ujú. acreditar que estás con el riesgo vital. Y ahí hay una cobertura FONASA. Y Sí. ahí da lo mismo donde te atiendas. Puede estar en la clínica alemana como en un hospital en San Borja o en San Juan de Dios. Pero ahí me di cuenta que hay muchas cosas que uno ignora, que existen y que son esenciales. Y quizá uno no las ignora porque no las vive. Yo creo que eso es importante también. O sea, em, la gente como que en general ignora muchas cosas que ya están y que son bastante beneficiosas. Por eso a mí me interesa mucho que la fuerza política en la cual yo me siento representado logre diseñar sistemas, por ejemplo, que vayan en esa línea, pero además se ponga el overall y vaya a los barrios a explicarlo. Porque en los barrios populares de clases trabajadoras, este tipo de información no está, la gente lo ignora la ley de urgencia, los bonos, PAD, ignora
estas atenciones hospitalizaciones domiciliarias que son espectaculares. Mi abuela tuvo esa experiencia de hospitalización domiciliaria en sus últimos días de vida y fue muy bueno lo que hicieron con ella, digamos. O sea, Ok. murió dignamente. Entonces, como que Pues, eso pero es ahora ya tenemos los medios de comunicación, las redes sociales y como hartas formas de informar. No es como antes, pues, a lo Sí. mejor. Yo también firmé el pagaré en blanco, yo estaba en la U, tampoco tenía mucho que perder, de Todos mi papá. firmamos pagar los ¿Cachai? que Después te devuelven el pagaré, po, con porque cae. Sí, pues, mira, y le cobraron a él igual un porcentaje que nunca se pagó tampoco, pues, no, ¿cachai? pero es que la familia se ponga en la disyuntiva de que voy a tener que pagar y puede ser catastrófico porque voy a perder todo mi patrimonio porque seguramente la cuenta va a ser gigantesca. Eso es muy triste, la verdad. Sí, Sí. Yo pero conozco una hasta yo persona, me pongo en eso, o sea, la idea de que a mí me tengo una enfermedad grave, yo no tengo tampoco para costearla, pues, ¿cachai? Endeudarme, no. yo O conozco una cualquiera de persona nosotros. en mi antiguo trabajo que él debía a una clínica, que es la clínica que tú llevaste a tu vuelo, estimado Felipe, le debía 1.850 millones de pesos por una atención de urgencia, todo, y él sabía que nunca iba a pagar esa deuda, y era productor de eventos, le mando un saludo, a lo mejor si lo escucha alguno no se va a acordar quién es, y él todos los meses, como es productor de eventos, igual tiene y él abona todos los meses 2 millones, 3 millones, pero no, él sabe que no la va a pagar en vida. Entonces, esa es Pero sí, esa es la cuestión de que como está diciendo la Felipe, que está sí. existiendo y existen todos estos beneficios o todas estas cuestiones de quiénes son los que se han propuesto y por qué no las sabemos todo y por qué no es política pública. Que están en los CEFAM, cuando nos entregan los folletos y todo lo demás, o en los programas de algunas municipalidades también está toda esa perspectiva. Pero es tanta la gente que después empieza a ver la necesidad de atenderse, como dice Felipe, cuando llega a esa edad de los 50, sin ofender a nadie, cuando ya llegamos sobre los 30, sobre los 40 es cuando empezamos a ver que, parece que tengo una enfermedad basal, yo tengo hipertensión, por ejemplo, y las restricciones que tengo, o te empiezan a doler las rodillas, exacto, o ya sabéis que si antes te lleváis con una tos 4 días, no es como antes que aquí se tomáis una michelada y dicen, ya, con esto me mejoro, pero ahora sabéis que si te dura más de 4 días, hoy parece que puede ser, no es solo un resfriado, entonces vamos sopesando esas problemáticas a medida de la experiencia. Lamentablemente hoy en día, ¿qué nos tienen en la tele? ¿Qué nos tienen en los medios? Hoy día todas las portadas eran eso es nuestro... del PDI que saltó y salvó a este tipo. Ay, sí, fue pura Eso, suerte. exacto. O los matinales preocupados de a quién van a echar del reality. Hay toda una cuestión de que hay detrás que, como decía Gramsci, hay una cuestión cultural, ideológica de superestructura, que obviamente es una cuestión muy difícil. Y en esta ley corta de ISAPRES, vimos quiénes son los que defienden esos intereses y esa superestructura cultural. Oye, llevamos casi una hora, chiquillos. Llevamos, sí, Sí, mucho. ya estamos. Sí. Sí. ¿Cómo va Colo Colo? Solo quisiera decir Empató Colo Colo. que Hola. tenemos, que hoy día tuvimos un incendio en el barrio, Cacha. fue un tremendo incendio en el barrio Brasil, que devela toda la precariedad que no se ve desde afuera, pero que los vecinos que vivimos en el centro de Santiago sabemos, ¿no? O los alrededores, dónde está el subarriendo, dónde está la precariedad con la cual se vive. Entre medio explosionó un Califón, ¿no? Hay, 2 casas hay, perdidas. no, claro, pero Completamente. además es patrimonial el espacio. Hay gente que trabajaba en locales comerciales que estaban abajo, por lo tanto hay fuentes de trabajo que se perdieron y que la restauración y la especulación inmobiliaria es tema también que podamos abordar en otro momento, También, con justamente mirar lo que son nuestros barrios y el abandono a veces que hay de seguimiento de estas acciones especulativas, ¿no? Y que justamente abusan, yo digo siempre, del más pobre, ¿no? Porque seguramente que ese es un pobre que abusa de otro pobre, ¿no? Que tiene que ver con el modelo en el que estamos, porque el subarriendo Exacto, el modelo. el subarriendo es eso, ¿no? La precariedad es la precariedad. Eso. Bueno, y respecto al tema de la ISAPRE, nos quedamos con lo positivo. Con la mirada positiva, eso. Claro, como dice Bernarda, que tenemos la oportunidad de cambiar el sistema de salud, como dice Felipe, también que pueden terminar ya la ISAPRE de existir con esta fuga masiva. Así que no fue tan malo entonces la ley corta de ISAPRES. Vamos a esperar, vamos a seguir el reglamento. Seguimiento
seguimiento exhaustivo Sí, que po, porque Felipe si va a sale una hacer ley en el Control corta, ciudadano, pro vamos a ISAPRE, llamar. Hoy sí, muy bien. porque Bueno, puede ocurrir una igual, ley corta pro ISAPRE. Sí, claro. Además, claro. Porque Ya, se pues. haya bueno el molino. sí. En el Sí. próximo capítulo, entonces, ejército. Ejército, sí. Ya. Un Que largo va a seguir capítulo sobre todavía el el ejército. O sea, tema. el Para caso 10 del conscripto, Sí. Es Yo lo, relevante. yo lo Deje ligaría dormir, también Felipe, con lo que deje pasó de dormir. Fuente Alba también. Yo Puente también lo Alba ligaría. también. Por cierto, Sí. absolutamente. Ahí muestra todo. Sí, pues hay Eso. mucho tema, por eso no podíamos hablar todas las cosas, yo creo, al mismo tiempo. Ya, pues, estuvo Ya, acá en pues, el programa. muchas Un gracias, gusto. formando opinión chiquillos. pública en el barrio. Sí. Ojalá podamos seguir, que los Vale. números nos acompañen. El rating. Que los avisajes empiecen a llegar. La próxima Exacto. semana nos auspicia una ISAPRE, ¿te imagináis? Oh, se cayó Claro. todo el... Ahí, hablando bien de ella, es lo mejor. La libertad de elegir. Nos Libertad. vemos. Bueno, de contarle a elegir. los vecinos Claro. que esta es una instancia autogestionada, con puro ñeque, que a partir, digamos, que Exactamente. estamos postulando a proyectos públicos, pero que si alguien quiere que nosotros le avisemos su emprendimiento, bienvenido, ¿no? Ojalá Hable haya ahí fe. directamente con Milena, que es nuestra community manager de la radio, ¿no? Claro, Y de este la programa, productora del la programa. productora, entonces invitar también a eso. También el día del Bueno. pisco. Sí, Sí, de eso, hecho, vayan nos a vamos a ir a tomarse tomar su algo. piscola El día ahora del porque pisco. hay que celebrar. ¿Es del pisco o la piscola? Del pisco. Del pisco. Ah, entonces Oye, puede gracias ser por un la- sour. Nah, O del Gracias pisco. por la Viva la Ya. patria. le Viva damos. la Pues muchas patria. gracias a escucharlos. todos, gracias a los vecinos Chao, que nos chiquillos. escucharon. Gracias por la Muchas, Buenas muchas noches. gracias. Sí, Nos buenas vemos noches. en el Bueno. próximo programa. Chao. Chao. Chao.